Esta nueva cápsula está dedicada a las capitanías generales y virreinatos de la Nueva España. Pienso que es muy importante saber más o menos cómo estaba estructurado el sistema político de la corona española y su imperio, porque bien o mal el imperio duró 300 años y ningún otro imperio contemporáneo ha vivido tanto. Entonces, aparte de las formas políticas que tenemos heredadas y que no las conocemos muy bien, porque en general se habla de la colonia que empieza después de la conquista con Hernán Cortés y la siguiente página suele ser Miguel Hidalgo y los 300 años que estuvieron en medio, pues luego se nos pasan como medio de noche. Entonces, ahora lo que trato es de separar el, las dos dinastías que reinaron de manera muy diferente y platicar un poco de la estructura política de la Nueva España. Los primeros 200 años, como se acordarán, reinaban los Habsburgo, o sea, el emperador Carlos V y sus descendientes. Llegaron hasta el tataranieto, que fue Carlos II, y había virreinatos y capitanías generales. En el siglo XVIII, los Borbones convirtieron a los reinos en intendencias, como vemos aquí, y la Nueva España conservó este sistema hasta 1821 que se independizó. Son la base de los estados, pero tenían generalmente una dimensión mucho más grande que la que tuvieron después. San Luis, Potosí, Zacatecas no cambiaron, pero por ejemplo el Estado de México pues perdió mucho territorio, empezando por la Ciudad de México, Veracruz, Puebla perdió sus salidas a los océanos, etcétera. Pero digamos que fue la base. Entonces son los reinos que había, el de Nueva Galicia y el reino de México, que se vuelven intendencias. Entonces se trata de establecer bien el nuevo sistema. Este mapa es de 1819, cuando se hizo un tratado, el de Adam Onís, entre la corona española de Fernando VII y los Estados Unidos. Aquí, si se acuerdan, era la antigua Luisiana, que en la Guerra de los 7 Años perdieron los franceses, y había muchos problemas por los límites entre Texas y Luisiana. Entonces, ese fue parte del tratado y fue invocado en la Guerra del 48, y la excusa, se acordarán, para la guerra fue que en el tratado dice que el río Nueces establece los límites, y el presidente Polk decidió que era el río Bravo, y entonces pues se quedó aquí con un pedazo que es este cacho, y como había invadido y Santana mandó a ver qué pasaba y fusilaron unos soldados, la guerra fue porque México mató soldados gringos en territorio gringo. Bueno, entonces la base de eso fue este tratado de Adam Onis de 1819, que fue lo que pusieron en entredicho. Bueno, en Nueva España, con los Habsburgo, o sea, en los 200 primeros años, los reinos eran gobernados y administrados por el virrey, que era un alter ego del rey, y que concentraba en sus manos las funciones de capitán general, es decir, se encargaba del gobierno y la seguridad, incluyendo obviamente todo lo militar. Además, se hacía cargo de la justicia y por lo tanto presidía la Real Audiencia, que era el organismo encargado de la justicia. Y las capitanías generales tenían, en vez de un virrey, un gobernante que era solamente capitán general, o sea que se encargaba del gobierno y la seguridad, y a veces también presidía la Real Audiencia, como pasaba en Guatemala y Santo Domingo, que el capitán general de ahí, de esas capitanías, presidía la Real Audiencia, y entonces tenía una audiencia pretorial, se decía. Pero en general, el presidente de la Real Audiencia de las capitanías generales era el virrey.
En el caso de Nueva España, pues era el virrey de la Nueva España. Las capitanías generales tenían, o sea, el capitán general era nombrado por el rey y le hacía cuentas al rey, no al virrey. Eran mucho más autónomas que los reinos. Y después eso se conservó y los reinos ya divididos en intendencias, pues cada intendencia tiene un intendente que le reporta al virrey, pero como el virrey ya no va a resolver muchísimas cosas, pues ahí empieza a perder poder. Las capitanías generales están en lugares mucho menos poblados y además, a veces o casi siempre, que son estratégicamente muy importantes. A lo mejor Cuba sí estaba muy estructurada, igual que Santo Domingo y Puerto Rico, pero aquí llegaban muchos piratas, entonces necesita un capitán general que tenga una gran formación militar y además en ese caso, pues, marina. En el caso de aquí, de las Capitanía General de las Provincias Internas, el capitán general tiene que tener una gran formación militar porque va a estar luchando contra las tribus indígenas. Entonces, era una estructura muy distinta a la de los reinos. En Yucatán también hubo muchas rebeliones indígenas y en Centroamérica. Bueno, cuando llegó el Felipe V, que es el primero de los Borbones, que se recordarán que llegó en 1700, de entrada tuvo dos retos. Primero, ganar la guerra de sucesión, que duró 13 años, y luego retomar el control político de España y del imperio. Para ganar la guerra, sus capitanes generales, sobre todo de estos lados y de Filipinas, que es otra capitanía general, tienen que ser, como decía, grandes militares porque los piratas en realidad pues son el arma de Inglaterra, de Francia y de Holanda, o sea que cada vez que había problemas o guerras con alguno de esos países, había piratas y en el caso de la guerra de sucesión española, los que se meten hasta la cocina son los ingleses. Entonces, tiene que haber capitanes generales, buenos marineros. En 1713 acaba la guerra y entonces primero tiene que consolidar la corona su poder en España. Luego hacen lo mismo que más adelante van a hacer en la Nueva España, que es dividir España en intendencias, porque es la forma francesa de gobierno. Más o menos lograron hacer muchas reformas en España y luego se hace la guerra de los 7 años de Francia y España contra Inglaterra, pierden Francia y España y eso les provoca muchísimos problemas, por eso Luisiana dejó de ser francesa, se volvió inglesa, les hicieron la independencia a los gringos y entonces los ingleses ya no disfrutaron, digamos, la Luisiana, ya nada más se quedaron con el cachito que hasta ahorita es Luisiana, pero en este momento los pleitos entre España, que es dueña de Texas, y Estados Unidos, que es el nuevo dueño de Luisiana, porque a Inglaterra le costó la independencia de las 13 colonias el haber ganado la guerra de los 7 años, se vuelve esta parte muy significativa, cosa que no había pasado mientras era de una potencia europea, digamos. Bueno, los Borbones quieren retomar el poder y ellos, a diferencia de los Habsburgo, que les gusta tener grupos de poder con los cuales compartir responsabilidades y poder, los Borbones son unos déspotas ilustrados que les gusta el sistema piramidal, que de alguna manera heredamos, pero también el de los grupos de poder, y a veces como que no le combinamos muy bien, o hay problemas y desajustes por eso. Para los Borbones había dos entidades que eran muy poderosas y no les gustaba que fueran tanto. Una era el virrey y otra era la iglesia. El clero regular, o sea, los de los conventos, eran muy poderosos, sobre todo porque Carlos II, el hechizado, fue rey 35 años, pero como tenía problemas de salud,
pues no reinaba del todo, y entonces pues se hacía casi lo que quería el válido, o sea, el primer ministro, y era un lío. Y entonces en Nueva España lo que pasó es que si había un problema muy grande, pues lo resolvía la iglesia. Y cuando uno tiene 35 años resolviendo problemas, pues tiene el poder. Y eso para los Borbones era inadmisible. Entonces, desde el principio empezaron a tener problemas el rey con la iglesia, y esos problemas se agudizaron con Carlos III cuando perdieron la Guerra de los 7 Años. Entonces necesitaba hacer dos cosas: hacer que el virrey tuviera menos poder con las intendencias y enfrentarse con la iglesia, en especial con los jesuitas, que Carlos III es el que los expulsa y se quedan con sus bienes, ya no les alcanzan para todo lo que necesitaban, pero sí fue una buena alivianada económica un rato. Bueno, las capitanías generales de la Nueva España eran la de Guatemala, que fue capitanía general desde 1542 a 1821, que es la independencia. Iba desde el sur de Belice hasta Costa Rica, o sea, del sur, todo Guatemala hasta Costa Rica. Panamá siempre fue de Colombia, y aquí empezó, se acordarán, el descubrimiento de Sudamérica, y esta parte la conoció Colón, o sea que desde el principio fue base de las exploraciones. Le pusieron Mar del Sur al Pacífico porque si ustedes ven dónde está la Dominicana, que es de donde salieron, pues está al sur. Entonces por eso se llamaba el sur. Y esta parte, pues en 1811, perdón, en 1511 ya la estaban explorando. Entonces esta zona es distinta de la Nueva España. La Nueva España se termina en Costa Rica, su intendencia, su capitanía general de Guatemala. Luego está la capitanía general de Yucatán. Esa abarca toda la península, o sea, ahora serían Campeche, Yucatán y Quintana Roo, más Tabasco. Luego, y la parte norte de Belice. Ahora, está la Capitanía General de Filipinas. ¿Se acuerdan que cuando sale un cuadrito así quiere decir que está mucho más lejos que en donde está? Entonces la capital es Manila, y abarca otras islas filipinas. Luego está la Capitanía General de las Provincias Internas, aunque yo digo que está muy externo, pero en fin. Esta se organizó así en 1776 y así permaneció hasta la independencia en 1821. Y le iban agregando comandancias a medida que exploraban por ahí. Y entonces cada comandancia tenía sus propios gobiernos militares. No sé si saben, por ejemplo, que Hermosillo, actual capital de Sonora, se llamaba Pitic, y se llamaba completo el Presidio de Pitic, porque eran lugares totalmente militares con fuertes para defenderse de los indios, como las viejas películas del oeste. Bueno, está 8 comandancias generales: la de Sonora y Sinaloa, la de Baja California y California, o sea, es la misma comandancia, Coahuila, Nuevo León, Nuevo Reino de León es el nombre correcto en ese tiempo, Nuevo Santander, que ahora es Tamaulipas, Nueva Vizcaya, que es Durango y Chihuahua, y luego Santa Fe de Nuevo México y Texas. Y luego además estaban las capitanías generales de Santo Domingo, de Puerto Rico y de Cuba. Entonces, estaban relacionadas administrativamente con Nueva España, pero como les digo, distinto que los reinos o que las intendencias que fueron después. Agustín de Iturbide proclamó el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821. Es una declaración de independencia. De la América septentrional le puso para recoger el nombre que le puso Morelos en su declaración de independencia. Y luego ya
el acta de independencia es del Imperio Mexicano, pero aquí él habla de la América septentrional, que quiere decir América del Norte, pues porque son los dominios más al norte que tiene España. Y ese es un detonante para consumar la independencia en todo lo que es ahora México, más menos, digamos, más en el sentido de que estaban autónomas, la Capitanía General de Yucatán y la de Guatemala, pero cada quien tiene su proceso de independencia distinto. Aquí ya sabemos que ya había estado Hidalgo, Morelos, Mina y Guerrero y demás cosas. Iturbide trata de jalar a todos esos grupos o a sus herederos, porque esos que mencioné ya estaban todos muertos, y en México se consuma la independencia, si quieren considerar la entrada del ejército trigarante, el 27 de septiembre de 1821. Pero entonces ya estaban consumada la independencia de las dos capitanías generales estas, de la de Yucatán y la de Guatemala. Resulta que en el caso de Yucatán hay, además del fenómeno de la independencia, separado del resto de la Nueva España, resulta que Tabasco hace dos independencias, una de España y otra de la Capitanía General de Yucatán. O sea, una vez que se volvió México independiente, Tabasco siempre estaba separado de Yucatán. Este movimiento lo encabeza un señor que se llamó Juan Nepomuceno Fernández Mantecón. Él llegó con el ejército, con los batallones de Santana, que él manejaba, Santana, en el ejército virreinal, y fue el que declara la independencia de Tabasco respecto a Yucatán y respecto a España. Para el resto de la península, el gobernador y capitán general de Yucatán, Juan María Echeverri, es el que declara la independencia y es su primer gobernante. Y luego está la Capitanía General de Guatemala. Ellos también tuvieron un proceso diferente. Para empezar, no la declara una persona, sino un congreso. Y eso quiere decir que se tuvieron que poner de acuerdo desde antes. Guatemala, la Capitanía General, aparte de la división en países posterior, fue perdiendo territorio. Entonces, bueno, pues Chiapas se hizo mexicano, como sabemos, y Chiriquí y Bocas del Toro se hizo panameño. Y luego hay problemas de límites entre Guatemala y Belice que estaban a punto de resolverse antes de la pandemia y se quedaron parados en la ONU y que supongo que se resolverán más o menos pronto. En el caso nuestro, ya saben que el Acta de Independencia del Imperio Mexicano pues fue redactada por un congreso y en el caso de Centroamérica fue redactada por el político e intelectual hondureño José Cecilio Díaz del Valle. Originalmente fue firmada por 13 personas, el presidente de la Real Audiencia de Guatemala, el secretario de gobierno, 6 diputados de las provincias y 5 miembros del ayuntamiento de la Nueva Guatemala. Y luego se agregaron a la lista de firmantes los representantes de Chiapas, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. México arregló sus problemas de límites con Guatemala y el Reino Unido con don Porfirio. A algunos todavía les gustaría cambiar, pero el hecho es que don Porfirio hizo que se trazara en el terreno, no en mapas. Unos miembros del ejército mexicano y otros del guatemalteco recorrieron los lugares y quedaron en la división. Y en el caso de Belice, como era colonia inglesa, el trato se hizo con la Gran Bretaña, bueno, ya con el Reino Unido, y desde entonces quedaron establecidos los límites oficialmente, aunque a algunos no les gusta todavía. En el caso de
de Guatemala, como les decía, se quedó en suspenso por el COVID, el arreglo entre Guatemala y el Reino Unido. Bueno, pues eso es todo por hoy. Espero que les vaya muy bien. Como siempre, ojalá le puedan poner que le gusta la cápsula si están en el YouTube, le hacen clic en me gusta y si no se han suscrito a mi canal, pues les invito a hacerlo. Que les vaya muy bien. Hasta la próxima.